Lo que viene va a ser ¿qué? ¿Sangre, sudor y lágrimas? ¿Cómo lo está viviendo vos? No, yo correría de lo que dijo acá el amigo periodista, la época militar, porque no ha sido decisiones nuestras, digamos. Por supuesto. Ese proyecto, pero ha sido parte de la historia. Ha sido parte de la historia. Yo, a lo que más le tengo miedo, hay una cosa que me gusta que está pasando, que es la falta de promesa. Yo creo que lo que generó Macri con el exceso de promesa, eso me parece que lo han aprendido en esta vuelta. Todo ese triunfalismo de su campaña, que por supuesto no se concretó y todo lo contrario, hace que hoy yo no estoy viendo ni en casi nadie una cosa de... heroica. Porque ¿sabes qué es lo que me da miedo a mí? Que la gente crea, porque somos así lamentablemente, que en enero o en febrero esto es Noruega. Es que la gente... Viste, que también la gente... Pero lo digo... en el sentido de que estás tan desesperado, estás tan mal, que decís, bueno, yo ya en febrero voy a empezar a ahorrar, voy a empezar... Y no va a pasar. No importa quién gane. Lo que pasa o no. Esto no va a pasar porque nos quedan, después de lo que fue este último gobierno y el endeudamiento feroz que hemos sufrido, muchos, por lo menos, qué sé yo, 2 o 3 años de tener que seguir arremangándonos para honrar las deudas, para... Tiene muy poco tiempo frente al nivel de frustración y de sufrimiento que por tiene eso la gente. creo que El nuevo responsabilidad gobierno para dar La señales. luna de miel va a ser la noche. Pero Sí. creo que es responsabilidad de ustedes como periodistas y de los políticos, más que de los actores, digamos, ¿no? Salvo cuando venimos a un programa de entrevista. Pero no estaría mal decirle a la gente, bueno, no es que en febrero arranca todo. Yo creo que se lo, todo yo creo que se lo estamos diciendo todos los Si hay que días. hacer lo que dicen los políticos, digo, acceder a los pedidos de él, porque Macri pidió que los juzguen justamente cuando terminara su mandato por el índice de pobreza. Sí, pobreza cero, Claro, narcotráfico y la unión de los ¿Le hacemos argentinos. caso o no le hacemos caso? Bueno, que es un poco el planteo que te advierto, Mónica, se te va a dar en el debate, que es que vos vas al debate y prometes cualquier cosa y pues no tiene sanción el que no cumple, el Claro, que está dijo bien. esto, digo, ¿no? Quiero, a propósito del... pierde las elecciones, ¿no? O sea, Bueno, pequeña Sí, sanción. pero ¿no? nos cuesta Sí. 3 A años propósito de del- desgracia. Bueno, los regímenes presidencialistas tienen esta característica. Los regímenes parlamentarios, cuando hay un gobierno que no funciona, se cae el gobierno, se constituye un gobierno nuevo. Pero a ver, algunas cosas que se dijeron acá que me parece que son importantes remarcar. Es cierto que estamos en una crisis económica y social muy profunda, que la gente que está del otro lado del televisor mirando en casa seguramente no llega a fin de mes, está angustiada, la están pasando mal todos, estés en la clase social en la que estés. Ahora, desde mi perspectiva, no es cierto que tengamos una suerte de atraso permanente y sistemático. Hay momentos de la historia donde hemos avanzado. Por ejemplo, hemos logrado definitivamente dar por terminada la etapa del terrorismo de Estado. Eso es muy importante. En la Argentina hay 35 años de continuidad democrática y se logró como consecuencia de la madurez del pueblo y del sistema político. Creo que hay un piso de seguridad social que está en disputa entre dos miradas de la Argentina, una si querés más intervencionista y heterodoxa y otra más ortodoxa y más libre mercadista, pero que es envidia de América Latina. Vos en Chile, Luis, querés estudiar y tenés que ir a un banco privado a sacar un crédito para pagarte en una universidad privada la posibilidad de estudiar. Acá en la Argentina es gratis. En Chile, por ejemplo, el sistema previsional es de ahorro y de capitalización individual, no hay régimen solidario. ¿Pero En eso Chile- está bien o está Sí, mal? pero- No, eso está bien o está mal, porque en Desde la algún momento... perspectiva solidaria que nosotros tenemos, creemos que eso forma parte de las conquistas del De pueblo todas argentino que hay que maneras. defender. De todas pero maneras- yo lo que voy a decir es muy antipático, probablemente. Y sé que hay gente en su casa que no le va a gustar y hay otra gente que va a decir, bárbaro, maravilloso. Pero cuando no nos alcanza ni para nosotros, ¿tenemos que estar pagándole a todos los demás que vienen de afuera? ¿Qué significa nosotros y los demás? Cuando no le alcanza a los argentinos. No, pero- Vos vas acá por Palermo, el 80% de los empleados son extranjeros, porque es cool que te atienda alguien... Venezolano, colombiano. Absolutamente. Sí, y los la argentinos sin Constitución- trabajo. Entonces, Pero no es por No, no cool, sé si es no es porque por sea culana, cool, es por es porque- precarización de sí. trabajo. Sí, no es por además- cool, Te es puedo porque un asegurar- chico es un venezolano derecho- Te puedo asegurar le dan que hay- 2 pesos te puedo y asegurar lo que tienen tiene... en negro. Total, acá también, si No es querés, por le das 2 cool. pesos a... ¿Sabes cuánta gente? Cool es cuántos- tener un francés, Pero, un espera. alemán. Mirá que te atiende un francés, pero, un espera, alemán. espera. Oye, ay, qué Coco, cool. La verdad ¿cuántos que los compañeros argentinos- venezolanos están muertos Pero de hambre y escúchame. aceptan por Y cualquier acá cosa. también están muertos de hambre y aceptan por cualquier cosa. ¿O Pero cuánta ¿sabés gente cuál es trabaja el en problema negro de la en De todas Argentina? Argentina? maneras, Esos perdón, me extranjeros parece- no son el problema de la Argentina. El problema de la Argentina son los extranjeros que traen la guita de afuera, vienen a la timba financiera y después la fugan. Ese es el verdadero problema del ¿Vos te pensás que para desequilibrio nosotros fiscal. no es un costo inmenso? El costo inmenso, darle quédate salud tranquila, que es- gratuita y educación gratuita a cualquiera que forma venga? parte de los derechos constitucionales Pero garantizados. nadie dice que no tenga que garantizados ver con los derechos. Yo te pregunto, ¿en qué otro país del mundo te sucede eso? en un montón de países del ¿puedo mundo. te decir sucede. algo? ¿Pero en qué, ¿En pero en qué cuáles? países? ¿En ¿En qué cuáles? países? A ver, por ejemplo, Digamos, vamos yo con- estoy de acuerdo que es una garantía de la Constitución. ¿En cuál? Dicho Por esto, ¿en supuesto. qué otro país del ¿En qué otro mundo país? vas? todos los países. En Bolivia hubo que hacer un acuerdo porque a los argentinos no Exactamente. los atendían. Todos En los Chile, países- olvídate. Sí, obviamente, en Chile. Pero a ver,
Estamos hablando de países donde ni siquiera su población se la cubre. Esta es la realidad. Pero no, Hoy, no, por yo te ejemplo- estoy no, preguntando en qué país Déjame, cubrís por la favor, Analía. educación y la salud Yo te voy a gratuita contar, de los bueno, extranjeros. Con el tema de la educación hay convenios, hay un montón de argentinos que han ido a estudiar, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Brasil. Miles que van y vienen, digamos, ¿no? Pero hay algo muy importante, que en buena parte de América Latina lo que ha sucedido es que los bienes públicos se han privatizado. Todo tiene Pero por ahí fin estoy de lucro. equivocado, para Leandro. Sí. Digo, yo voy mañana. Nos vamos con Analía a trabajar a un chiringuito en Río Janeiro. Sí. Buena Podríamos propuesta, hacer. podríamos Sí. hacerlo. En la Digo, playa. no me da salud el Estado de Brasil. No me da la posibilidad de acceso a la escuela pública, como acá. Yo te voy a decir una cosa, depende. No conozco el caso de Brasil, sí conozco los países nórdicos. Hay países, digamos, que entienden que la seguridad social es un derecho universal. Porque, a ver, es muy fácil decir en la tele, hay que evitar que los extranjeros atiendan a los hospitales. Pero te quiero ver qué hacemos, por ejemplo, con una nena boliviana que tiene, por ejemplo, cáncer y que viene a la puerta al Garrahan. Coincido con No, vos. coincido no, porque es esquizofrénico. Porque por un lado decimos, ¿cómo puede ser que se atienda a todo el mundo? Y por otro lado, te pongo el caso concreto. ¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se muera? No, ¿quién dijo que hay que Mirá, dejar que se muera? el gobernador de Santiago Tampoco del Estero- hacemos Me parece tours, que estamos perdóname, tampoco esquivando hacemos el tours de debate turismo para venir a central cambiarte de las todo. tetas a un hospital público. No, yo tampoco creo Chicos, que eso, pero eso me se dé, no creo que parece- se dé para nadie. Lo que Te estoy puedo diciendo asegurar es, que se da. Analía, Me parece que el parte- fracaso un que estamos segundito. viviendo económico no ¿Se tiene debe a eso? necesariamente que ver con eso. Claro que Tiene no. que ver con que no hemos logrado resolver el tema de la inflación. No hemos logrado, tenemos, como vos bien decís, jubilación, pero las cajas de la jubilación han sido saqueadas, chicos, y no en los últimos 4 años. Y en los últimos 4 años, fundamentalmente. Durante décadas se ha utilizado No. la plata de la jubilación para los cualquier últimos 4 cosa. años Y son- hoy No, pero yo tenemos en esto jubilación. le coincido a tenemos Leandro, una Mónica, pero le jubilación coincido a Leandro. Digo, universal. hoy ha habido pero un hoy modelo que ha generado más pobreza, más inflación Hoy y más... un jubilado no vive de su jubilación. Por Así supuesto. haya 13.000 trabajado mangos. y aportado 13.000 toda la mangos un vida con jubilado. los sueldos 1900. más altos. Ahora, yo Ningún pregunto, ¿qué jubilado tendencia puede vivir tenemos de los su argentinos a jubilación. cortar el Entonces hilo no por lo más- tenemos jubilación. Moni, ¿qué Es un- tendencia que tenemos los argentinos a cortar el hilo por lo más delgado? Porque en este país hay otros extranjeros que vienen a hacer... Una de las cosas que ¿Pero explicaba... cuál es cortar el hilo ¿Me por lo dejás, más delgado? Esto que te estoy explicando. Por ejemplo, recién Axel te contaba que al liberar la cuenta capital y al permitir que agentes extranjeros, económicos extranjeros, vengan a jugar a la timba financiera, permitieron que muy pocos tipos de otros países se llevaran la plata de los argentinos, los dólares de los argentinos que hay que devolver. Y esto no está puesto sobre la mesa de discusión. Si vos me decís, el sistema de seguridad social de los argentinos, ¿es comparable al de otros países en el mundo? No, porque en otros países en el mundo ni siquiera a los propios habitantes se les cubre la salud y la No, educación. pero yo creo que son Nuestra dos temas. cultura. Pero, Son Leandro, dos yo creo que son temas dos temas distintos. totalmente distintos. Por un lado, el modelo, claramente que genera esto. Me está escribiendo. Yo De vuelta, hoy no puedo decir nadie que me escribe, me está escribiendo una persona re importante. El 20% de los anotados en ciencias médicas del CBC son extranjeros. Esto de Y estadística. acá me está mandando que en Brasil efectivamente sí le dan a los argentinos Está salud bien, vos pública, dijiste, en no un puede montón de hospital público. países sucede. Sí, y en otros no. No, en otros no, pero yo lo que digo, no digo que esté mal. No digo que esté mal, lo que yo te digo que no me parece que esté bien que se hagan estos tours de salud cuando hay chicos acá. ¿Cuántas Con veces los viste un propios tour de salud? argentinos se mueren. Analía, ¿cuántas Bueno, veces está muy viste poco. vos un tour de salud? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas veces viste vos un tour de salud? No, yo conozco un montón de médicos que ¿Vos atienden viste algún tour? Porque personas eso está, son como un extranjeras mito que vienen urbano. a hacer un montón Hay de como un cosas. mito urbano, los tours de salud. Yo lo que creo, a ver, primero, me parece que nuestro país es un país de inmigrantes, que está garantizado en el preámbulo de la Constitución. Nosotros somos Pero un no país... hay más plata. Déjame No terminar. hay más plata. Analía, déjame ¿De dónde terminar. quieren sacarla? Si no hay Analía, más plata. déjame terminar. Termino la idea, después vos decís, Sí. mira, Santoro, no hay más plata y la discutimos. Lo que pasa si es que querés. ella es calentona como yo. ¿Sabés lo que.? No, es que yo Sí, digo. pero- No, porque yo entiendo lo que Para la vos, apunta. a ver, para vos No es que un yo no Excel quiero- esto. Para vos las cuentas públicas... No, no atrás solo un Excel. Atrás Yo de lo- estas decisiones, Analía, hay gente de carne y hueso. Por supuesto. A ver, yo vivo a Por pocas cuadras supuesto del que hay Garrahan. gente de carne y hueso. Yo vivo a pocas cuadras del Garrahan. Cada Sí. vez que ves a una familia desesperada porque tiene que hacer un Sí. trasplante, porque tiene una enfermedad difícil, tenés que ser muy hijo de puta para decir, che, por favor, busquemos el equilibrio fiscal y no preocuparte por las personas Lo de carne y tengo hueso. clarísimo. No, pero ¿sabés qué? Lo Si lo tengo tenemos clarísimo. clarísimo, pongamos el eje Lo tengo clarísimo. en Lo aquellas que tenés que personas que, entender que sacan que el uno dinero de puede los ser argentinos. solidario, pero cuando no hay más plata, no hay más Pero plata. no es el caso de la Argentina. No hay La más Argentina plata. no es Sí, un país, no hay no más es un país. plata. Pero el concepto, Analía. pero el No hay concepto, más Pero me plata. parece pero el que el concepto de problema... no hay Me más gustaría plata. contar. Sí, Yo de una, con lo que de una, coincido segundo. con él es, el concepto, qué hermoso sería que pudiéramos atender a los hermanos Lógico, bolivianos, a a todos, los hermanos paraguayos, a todos. que pudieran venir a estudiar acá cuando tenemos la universidad pública más prestigiosa De la- o de una América, más sí, del de mundo. Latinoamérica. Pero digo, pasa desapercibido lo que dice Santoro, que de acá se han llevado
miles de millones de dólares que hubiesen servido Sí. para atender a los hermanos Ese es el argentinos, hilo más a los delgado. hermanos. Ese es el hilo Exactamente. grueso del que nunca terminamos de hablar. Nos ponemos locos porque hay una persona extranjera atendiendo. Y no nos ponemos locos cuando entra un tipo y se llevan fortunas Total. de la plata y quiebran las empresas y Por quiebran supuesto. fábricas. Y eso no nos irrita tanto como ver a una persona ¿Tus atendiéndose padres en un viven? hospital. Perdón, ¿tus padres no, viven? No, falleció los Bueno, dos. no sé si los papás de alguno viven aquí. La realidad es que si vos hoy no mantenés a tus padres, No tus se puede. padres se mueren. 13.000 mangos, Se mueren. 13.800 y pico. Se mueren, No puede comprar literal, un remedio. se mueren, no No puede pueden comprar comprar un Willy, remedio. Willy. Algo de los Está bien, extranjeros, pero perdón. la verdad es que Les tenemos, cuento- perdón, tenemos sí. una constitución que permite que los extranjeros vivan acá, porque buena parte de todos nosotros somos hijos de gente que Sí, ha migrado claro. y que ha venido a este país con la nada misma. Total. Y que Lo sean, a guarda y ver, lo defiende todos los yo días. de mi familia, todos mis abuelos han venido acá Sí. corridos por alguna circunstancia, Sí. política o económica. Guerras, Entonces, la masacres. Total. verdad, la Argentina ha sido siempre de puertas abiertas. Entonces, en lugar de pensar por qué cerramos la frontera, por qué no pensamos, por qué no tenemos capacidad como dirigencia, desde el 83 hacia acá, para resolver uno solo de los problemas que tenemos. El Mónica. hambre, la pobreza, La la educación. inflación, la desnutrición, son problemas que no hemos logrado resolver. Y Me no deja- que me deja no logró preguntarle a Willy, resolver porque digo, Macri, yo le no logró preguntaba- resolver enseguida voy, nadie. intendente. Le preguntaba a Axel y coincido con Coco, nadie quiere hacer pronóstico. Dame técnicamente qué 4 años vienen, todo indica para el gobierno de Alberto Fernández, económicamente en materia de inflación y en materia de actividad. ¿Qué viene? Bueno, me parece que depende mucho de lo que, digamos, haga el que gane las elecciones el 27, también depende mucho de lo que haga el que pierda las elecciones, ¿no? Y por supuesto lo que haga la dirigencia argentina en general a partir del 28 de octubre. Está muy claro que la herencia, digamos, que va a recibir el próximo gobierno es una herencia duplicada. Digamos, es todo el modelo inflacionario que se aceleró mucho en el final, digamos, de Cristina y que se sobreaceleró durante toda la era Macri, ¿no? Y por lo tanto el problema de la Argentina es que se quedó sin crédito. Argentina no tiene crédito en dólares y no tiene crédito en pesos tampoco, porque, digamos, ni siquiera se pudo pagar la deuda en pesos. Entonces el riesgo que hay es que en una situación donde la inflación está muy acelerada, y bueno, si no tenés crédito, ¿cómo pagás las obligaciones? Porque la Argentina sigue gastando, digamos, tanto las provincias, el Estado, los municipios en general, siguen teniendo déficit. Te digo, ¿hay riesgo de ¿No? hiper todavía? Bueno, yo creo que no, porque me parece que hay una coincidencia hoy en toda la cátedra económica, desde los, si querés, mal llamados neoliberales, a los estructuralistas, lo escuchás desde Daniel Artana hasta Roberto Labaña, pasando por Axel Kicillof, pasando también por todo el equipo, Sí, Álvarez digamos, Agis y compañía. en general, que lo que dicen es que obviamente van a venir tiempos difíciles, que no se puede emitir a lo pavo, que tal vez algo va a haber que emitir, pero que hay deudas que se van a tener que seguir reestructurando. Ahora, para que se pueda reestructurar la deuda, digamos, al que te debe le tenés que mostrar algún tipo de capacidad de pago. Bueno, esas van a ser las discusiones que van a venir. Pero yo te diría, dicen, por ejemplo, que el primer viaje que va a hacer Alberto Fernández, si es presidente electo, ya como presidente electo, va a ser a Washington y a Nueva York, antes que a Brasil. Incluso lo escuché a Felipe Solá que dijo eso. Con lo cual te está mostrando, Un signo, claro. digamos, un gobierno que entiende las dificultades objetivas con las que se encuentra, más allá de la discusión ideológica, Me de la parece discusión... que- Ahí vengo, ¿no? Mónica. Y entonces yo te diría Contame en que el día a eso día sí. del laburo. Que de paso vuelve la cátedra del macho para celebrar. ¿Cuántos? 10 años en el ópera, el 8 de noviembre. Qué bien te pasa el chivo, ¿eh? Sos un genio. Porque creo que es en este momento que estamos haciendo 19 puntos. 19-5. Lo dijiste en el momento 19-5. Escucha, el 10 8 de- de noviembre, el 8 de noviembre, Ah, el 8. viernes 8 de noviembre, la cátedra celebra 10 años, más de 500.000 espectadores, gracias a Dios. Va a haber artistas invitados. Yo no doy los nombres, pero recontra, no doy los nombres porque si no parece que vendo entrada a través de Con ellos. los Me da otros. vergüenza. Los invito y que vengan, si no uno empieza a decir Claro. y viene por uno. ¿Va a haber pero periodistas? Ya más o menos saben quiénes son mis amigos en Sí. lo artístico, ¿no? Que yo- Adriana Varela va a estar, Qué seguro, ¿no? bueno. Y algunos otros, pero en la realidad nos está costando mucho. Bajó el 50%
Mínimo. Recién hablábamos muy bien con el intendente que abrió un teatro, acaba de abrir un teatro. Yo decía, hay que abrir teatro, porque los artistas tenemos que ir a buscar la gente. La gente no puede venir a buscarnos a nosotros. Yo hace 10 años que hago el conurbano, lo recorro, hice 14 Coliseo Podestá, por ejemplo. No podía ir a Berisso porque no tenía teatro, que está al lado. Pero la gente agradece eso, de que vos vayas, porque venir al centro son 3 lucas de entrada, 3 personas o 4 personas, más una luquita y media de morfar, más el estacionamiento. Te gastaste 7 lucas, 5 lucas en salir una noche al teatro. Perdón, Carlitos Rottenberg, que sigan viniendo, que es mi amigo y lo adoro. Pero no está mal que los artistas vayamos en esta crisis a buscar a la gente. Yo voy a poner entradas lo más populares. Vengan a la ópera, que va a ser una fiesta. No me acuerdo cuándo. 8 de noviembre. ¿En qué teatro? Teatro Ópera. ¿Y dónde los vendían las entradas? Las entradas en el Ópera o creo que es Ticket alguna. No o Plateanet o Ticket. Me parece Plateanet. Ahora te voy a interrumpir en un momento mirando bien. Y le vas a decir, soy un pelotudo de no saberlo, ¿no? Sí, te la estoy dando. Intendente, recién decía, Coco, que usted abrió un teatro ya en Berisso, digamos, intenta por la reelección. Defíname la situación en su ciudad respecto de gente que se haga sin laburo y demás. Bueno, primero quería hacer una reflexión con el tema de los extranjeros, pues la ciudad de Berisso es capital provincial del inmigrante, así que a nosotros nos resulta hasta extraño esta discusión, porque es una ciudad que tiene 25 colectividades. Estamos ahora en plena fiesta del inmigrante. Pero tienen residencia. Tienen residencia, claro, han venido por y han tenido realmente una inserción muy, muy fuerte. Y cerquita de La Plata, todos con la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional de La Plata con un colectivo que en 15 minutos lo lleva. Pero viven en este país, aportan, pagan sus impuestos como cualquier otro. Tiene su familia. Por supuesto. Sí, ojo pero me parece muy interesante como sistema de concepto, ¿no? salud, el sistema de salud en la Argentina, público y privado, está quebrado por los argentinos, no por los extranjeros, ¿no? Exacto. Y Bueno, por eso respecto al tema decía que de la me parecía universidad, extraño, y en el tema de la universidad, digamos, no es un problema de extranjeros o de argentinos. Yo creo que, por ejemplo, los hijos de los padres que tributan impuesto a las ganancias y que vienen de colegios en general privados, perfectamente podrían hacer un aporte para la Universidad de Buenos Aires, no para el Estado. La plata directo a la universidad. Estoy hablando de los hijos cuyos padres son, están inscriptos en el impuesto a las ganancias, ¿no? Pero digo, bueno, acá estudian. Pero no es un problema de argentinos o extranjeros. Estudian y para se mí no, eso no tiene nada que ver. Colaboran con pero la si hay ciudad, un familiar, de algún miembro de la colectividad, de cualquiera de las que integran no hay ahí. ningún tipo de distinción. Bueno, pues, ¿sí? y usted es de Cambiemos. No es por extranjero argentino, eso. Y usted intendente de Cambiemos. Soy de Cambiemos, soy radical y soy de Cambiemos. Así que para nosotros es un orgullo increíble. Es que eso forma parte del consenso. Es radical como Santoro. Mirá Sí, pero es que forma parte del consenso de la democracia. Por eso yo te decía, mirá... Provenimos del mismo tronco, no, sí, y además, es cierto, sí. independiente, porque yo creo que hay muchos peronistas que les pasa lo mismo, o sea, nos sentimos... Y liberales. O sea, yo lo escucho siempre a Longobardi. Longobardi en la radio. Bueno, qué malas es. A María Rolo y a Willy, sí. Permanentemente habla sobre estos temas porque viene de familia inmigrante. Y pero yo también vengo parte de la premisa de que la diversidad... pues si no pasa una mirada xenófoba, y creo que no lo claro, es por supuesto que no. Ella está diciendo, el residente acá que se instala y que vino a hacer... Por supuesto. Obvio. Lo que el está residente paga el impuesto como lo pago yo. Sí. Claramente. Y hace su aporte como lo hacemos todos. Yo no estoy hablando de esa persona. Yo estoy hablando de la persona oportunista que viene a quedarse un mes, una semana para hacerse todo un tratamiento médico que probablemente esa droga le falte a un argentino que sí vive acá, sí aporta, y para mí, en mi concepto no de humano, sino de ciudadano, se lo merece más. Yo no estoy hablando de los inmigrantes que viven en este país, porque yo también soy hija de inmigrantes, mis abuelos eran inmigrantes. Quiero decir, las personas que tienen la residencia porque han hecho el trámite y está bien. En realidad el debate es capcioso, ¿sabes por qué? Porque en el fondo cuando discutimos esto, estamos tratando de armar una prioridad acerca de cuáles son los problemas de los argentinos. Y este tema no es un tema prioritario en términos de lo que vos planteás. Yo coincido. Hay un sector muy pequeño de la sociedad que concentra mucha riqueza y que no tiene como vocación la cohesión social. Se despreocupa de lo que le pasa al otro. Pero no, después, pero disculpame, eso no es obligación del privado. Eso te lo tiene que dar el Estado. Terminar la idea, los jubilados tienen que cobrar lo que les corresponde, no de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos. Analía, cierro la idea. Yo sé que eso defendés con pasión tus ideas y me gusta eso. Ahora, déjame terminar una idea.
Lo que digo es, cuando analizamos en este tipo de programa de televisión, ¿dónde están los problemas de los argentinos y cómo hacer para Si resolverlos? no en los extranjeros. Bueno, entonces empezamos a fijar prioridades. La gente que Está claro. escucha este debate en casa, ¿qué dice? Claro, la que me falta a mí la tienen los bolivianos que se vienen a atender a los hospitales públicos. No. ¿Qué es lo que pasa? La que le falta a él se la llevaron. Dejamos de ver, 5 exactamente. Obvio. Si vos me decís, mira, O por la ejemplo. tiraban en bolso por cualquier lado, La ¿no? corrupción sí, o se la llevaron a los Panama Papers y la dejaron en la Por todos sociedad lados, offshore. sí. Lo Sí, que está vos bien, quieras, pero- digamos. Ahora, el punto es cómo salimos para adelante, porque si no estamos Mira, siempre por lo revolviendo- pronto- Intendente, pero por lo déjame pronto ahí- preguntarle un segundo, espera. espera un segundito. Recién hablaba usted que es radical. ¿Qué le pasa cuando escucha a un radical como Santoro o como Nito que dice que ha sido una traición al partido formar parte de este concepto de gobierno de Macri? No, yo creo que, pues yo siempre digo esto, ¿no? Por ahí nos quieren correr por izquierda y yo veo lo que pasó en mi distrito, ¿sí? Me tocó gobernar por primera vez la ciudad y teníamos un hospital quebrado y no funcionaba el hospital y gracias a la gobernadora María Eugenia Vidal, hoy tenemos una guardia de primer nivel en la ciudad. Entonces, digo, no teníamos ambulancia, nosotros desde la oposición hacíamos campaña recolectando firmas para tener una ambulancia en la ciudad. Esa es la ciudad que recibimos de quienes gobernaron 28 años la provincia y 32 años la ciudad. Y nosotros hoy tenemos el SAME con 4 ambulancias que le salva la vida a la gente en términos de un promedio de 7 a 9 minutos llegando al hecho donde ocurrió un accidente. Entonces digo, cuestiones concretas, ¿no? Muy concretas. O pavimentar, gente que a nosotros nos decía 50 años esperando el pavimento. Y digo, y me corren por izquierda diciendo hemos hecho una alianza con Macri y con Vidal, cuando realmente ahí había falta de gestión de un gobierno que se decía nacional y popular y gente que no tenía el pavimento en la puerta de la casa perdón. llegando Sí, a Mónica. la avenida principal No, de a la mí ciudad. me parece que esta simplificación de que la plata que no está se la llevaron los ricos no sé a dónde. ¿Por qué no pensamos en que hemos acumulado varias generaciones, muy especialmente en el conurbano y en ciertas zonas muy pobres del país, a las que no les hemos dado oportunidad, ya no solo de trabajar, porque hay gente que hoy no está en condición de trabajar, porque viene de generaciones donde no se le ha dado la oportunidad de alimentarse, de educarse, de prepararse para el mundo del trabajo. Ese 30 y pico, 40% de gente que está hacinada en lugares del Gran Buenos Aires, en el conurbano, toda esa gente, ¿es responsabilidad de quién que esté así? Es responsabilidad de dirigencias que no han logrado más que asistir en la emergencia sin generar condiciones nuevas. Entonces, acá hay un fracaso acumulado de muchas dirigencias que incluye obviamente los últimos 4 años de Macri, pero también los 12 anteriores y también los de Menem, muy especialmente a partir de allí, generaciones que han quedado a la deriva, sin ninguna posibilidad, excluidas totalmente. ¿De quién es este fracaso? Bueno, ¿De quién es? Es de todos nosotros, ¿Sabés chicos. cuánto se calcula Es que de tienen todos los argentinos? nosotros. ¿Sabés cuánto se calcula que tienen los argentinos? Y acá Willy no me va a dejar mentir. En el exterior en dólares. ¿El exterior o en colchones? Sí, o en colchones 400.000 millones de dólares. Pero ¿sabes por qué? Money. Sí. Por fuera del sistema, no tributan, evaden en sociedades offshore, en distintos mecanismos de fuga y de evasión, y de blanqueo incluso. Bueno, eso por un lado. Segundo, es cierto que la Argentina tiene un problema de pobreza estructural que yo te diría que arranca en serio con la dictadura militar. Ahí es donde cuando vos estudiás la estructura social de la Argentina te das cuenta que empieza el proceso, después con la hiperinflación del 89, durante el menemismo. Ahora, no en todos los gobiernos la gente que está en situación de pobreza o que le está peleando estuvo igual. Vos tuviste gobiernos que le garantizaron la comida, la alimentación y los remedios a la gente y gobiernos que se desinteresaron de eso. Está y bien, este es el gran pero drama vos social. solo garantizar la alimentación no alcanza. resolvés el No, problema de la obviamente, pero la pobreza. movilidad social, Es obvio que hay que garantizar la movilidad social ascendente se garantiza también por mecanismos indirectos de transferencia monetaria, como puede ser el sistema público educativo, el sistema público de salud, que Bueno. no son perfectos ni mucho menos, pero en otros países del Fracaso. mundo. No, fracaso es que vos, por ejemplo, cuando te rompes una pata, tengas que ir, por ejemplo, a un hospital y pagar, y si no pagás, no te curás. No, fracaso es que Ese tengas es el fracaso. generaciones de Ahora, chicos hay que que mejorar no han cosas. podido trabajar ni Por estudiar. supuesto. ¿Le llenaron la panza? Sí, le llenaron la panza. No, Y por son 2 generaciones, como dice Pero Mónica. Analía, por las no, políticas no, que defendés generaciones- vos pasa eso. ¿Sabés Por las qué Por las sensación? políticas que Sí, defiendo claro. yo, disculpame, estaban ustedes No, gobernando. es- Yo no a ver, goberné nunca. Ana, no, yo no goberné Analía, nunca. Los planes sociales las los hicieron poli- ustedes, no yo. Sí, claro. Si no hubiesen planes sociales, te agarrarías la cabeza más No, fuerte de la que te agarras ahora por la no pobreza. debería hablar ni planes sociales ni lo otro. Debería haber No trabajo funciona para la así. gente. Ya Eso no es lo funciona- que debería ya no haber. funciona Trabajo. así. ¿Sabes qué me parece, Trabajo. Leandro? Que el planteo que está haciendo Mónica y Analía es que nos dedicamos a discutir cómo cristalizar, o sea, asumir que se cristaliza la pobreza y la miseria, Claro. y en todo caso hay un Cristalizar. Estado que
viene a paliar No. mejor esta situación, No. pero no a solucionar No, a el ver, fondo te de doy la el mal cuestión. menor. Perdóname, una de las 2 sachets de leche y 2 paquetes de Una arroz. de las características de este gobierno es que duplicó no solamente la inflación, sino el desempleo. Y la Entonces, pobreza. Bueno, pero los duplicó. O sea, no es lo mismo cuando vos tenés un Tenés gobierno. razón, Moni, lo duplicó. Perdóname, Pero ¿y el que Analía, hicieron ustedes? déjame terminar, Analía. Porque hasta ahora nadie explica cómo ustedes llegaron a la pobreza que pero no déjame es usted, llegaron. terminar, pero Analía, tampoco- no se puede tampoco discutir, estoy- sino, a ver, ¿vos qué querés Pero- hacer? ¿Criticar a Cristina? Haz una cosa, te damos 5 minutos, criticar a Cristina y después No, te discutimos estoy ideas. preguntando a vos que No, tanto no me sabés. estás Pero preguntando a perdón, mí. yo no estoy criticando a Cristina, te estoy No me preguntando estás a vos. preguntando a mí, ¿Qué tanto Analía. sabes? Porque hasta ahora, desde que nos sentamos acá, Te estoy tratando de Kicillof explicar. estuvo echándole toda la culpa a Macri. Macri, cuando se sienta, le echa toda la culpa a Cristina. Y nadie. Y vos no hay hablás desde ninguno- un no lugar. Y no hay ninguno Entonces, que diga la como hablás de- verdad. A ver, que no hay ninguno que Pero diga la verdad. arranca también con el número Cada también uno- de cuál es la población que está en la pobreza. Kicillof fue el que dijo que no había que estigmatizar Pero diciendo la cantidad pero se da de cuenta que tiene razón lo que dice Ayer Analía. no me casi 40% Porque terminamos haciendo, pobreza. digamos, no es que Digo, buscamos hoy me ver dijo, cómo va hoy para almorcé- adelante, sino quién dijo lo peor. Bueno, O pero sea, digo, hoy Claro. almorcé con gente en un barrio Lo muy que humilde pasa de es nuestra que- ciudad. Pará, tengo que y hacer me chivo. decía la Tiene que señora, hacer chivo. no usen a los pobres para hacer campaña, Sí. porque termina la campaña y se olvidan de nosotros.